Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. En este medio seguimos entrevistando a las diferentes apuestas que esperan llegar a la Casa de Nariño el próximo 29 de mayo. En esta ocasión contamos con la participación del coronel en retiro José Luis Esparza, fórmula vicepresidencial de la candidata Ingrid Betancourt, un hombre con una trayectoria militar amplia, bien conocida por el país, además por ser casi que considerado uno de los cerebros de la operación Jaque, que precisamente terminó con la liberación de la candidata. Bienvenido, coronel. Muchísimas gracias, Cristian, gracias por la invitación y a todas las personas que están en su medio. Un saludo muy especial. Quiero aclarar algo primero que todo el mundo de los medios habla del cerebro de la operación Jaque. Yo soy una pieza dentro del engranaje de Jaque, tuve la oportunidad de liderar el equipo que bajó a tierra, pero Jaque tiene una genialidad más importante, el trabajo de la inteligencia técnica que logró generar la confusión en las comunicaciones de las FARC para llevar a cabo la operación. Siempre lo aclaro porque en los medios se dice el cerebro y no. La gente vio solo esa parte, pero detrás de ello hay un engranaje más importante. Que quiero aprovechar el momento también para decir que recientemente salió una publicación, un libro al respecto, que pues reafirma qué fue lo que pasó. Esto lo digo porque lamentablemente en medio de esta misma polarización política, de politizar las operaciones militares, sí fue un designio del presidente del presidente Uribe, sí fue del presidente Santos, dañan la imagen de una operación que fue hecha por personas de niveles bajos dentro del rango militar, ¿no? Y que fue después llevada a los mandos. Entonces siempre me gusta aclararlo y no dejo de pasar la oportunidad para hacerlo. Por ejemplo, estoy tratando de retar a el periodista Gonzalo Guillén, quien hizo un documental que nos hizo mucho daño, y hoy que puedo hablar después de 14 años, me encanta tratar de plantear esta posibilidad de diálogo con el periodista para hablar de su documental que en medio de una cosa más bien política mina la moral de muchos hombres que hicieron cosas buenas. Hay fallas en las fuerzas militares, errores, crímenes, pero las fuerzas militares y la policía son muy importantes para el país. Ya hablaremos, digamos, de esos puntos. Como usted bien lo menciona, digamos, hay varias partes importantes a la hora de una operación como la Jaque, donde, digamos, la inteligencia es parte casi que fundamental. Y esto me lleva a una pregunta con la que quisiera empezar y es, ¿cuál es el símil entre la vida militar, entre la guerra y la política, ahora que usted decide incursionar en ella? Bueno, de hecho la perspectiva, las razones de las fuerzas militares tienen sus orígenes en las democracias occidentales basados en el mundo griego y el mundo romano. Por eso se habla de las raíces latinas del mundo civil y militar, ¿no? Y el eclesiástico también como una gran diferenciación. Lamentablemente a veces las fuerzas militares se encierran un poco, nos convertimos nosotros mismos en un gueto, creemos que el pueblo nos ama, pero hay una cosa complejísima y es el desgaste de los conflictos internos, que hoy se llaman asimétricos, híbridos, o se llamaron guerras irregulares o de baja intensidad, fundamentados sobre todo en el periodo de la Guerra Fría. Son desgastantes para una fuerza pública y pues generan una complejidad de situaciones. Lo mismo puede ocurrir la intervención de una fuerza extranjera en un país, mucho más impopular obviamente, pero nosotros al estar dentro de este proceso de la confrontación con estos agentes que desestabilizan el Estado, ya sea subversión, narcotráfico, etcétera, pues nos concentramos mucho en esa guerra y pasar al mundo nuevo es complejo para el militar tradicional. Yo tengo una pequeña ventaja, yo me desempeñé toda la vida en inteligencia militar y por ello pude observar muchas cosas del país dentro de la misionalidad que desarrollaba. Lo interesante de la inteligencia militar o policial es que uno está metido en las regiones sin una historia de un micrófono o un carnet de una organización, entonces uno puede saber realmente cuáles son las circunstancias del país. Y eso hice desde los 16 años, moverme por todo el país, y tengo un entendimiento muy diferente al político tradicional que va a las regiones y pues en época de campaña, ¿no? Hay muchas discusiones, sino que por efectos de la no deliberancia, lo que plantea la Constitución Nacional, no las dice uno, pero esta es la oportunidad para decirlas, ¿no? Usted manifiesta, digamos, conocer
otra parte del país que a lo mejor, pues claramente un político que no ha estado en el terreno, que no ha estado, digamos, en las situaciones en las que usted ha estado dentro de su vida militar, pues posiblemente no conozca. ¿Usted cree que hoy en día, hoy por hoy, esas problemáticas siguen vigentes o por lo menos una gran parte de ellas? Sí, mira, es muy complejo. Nosotros, mirando nuestra historia republicana, empezamos con el efecto de lo que conocemos la patria boba, no habíamos adquirido la independencia y ya estábamos en conflicto. Posteriormente, por la decisión del santanderismo, pues, valiosa, de querernos gobernar por las leyes sin entender que nuestra nación estaba fragmentada desde nuestros orígenes, ¿no? Que teníamos unas regiones diferentes y que hoy en día se mantienen, ¿no? Y yo uso una expresión de tres Colombias específicas. Hay una Colombia de las grandes capitales, ¿sí?, donde hay educación, donde hay muchas posibilidades, aún con las condiciones de pobreza que tiene nuestro país. Hay otra Colombia interna dentro de esas mismas Colombias, mucho más pobre, y a su vez hay otra segunda Colombia, que es de las ciudades intermedias con otros niveles de pobreza y unas regiones donde no existe el conflicto, pero sí existe la pobreza. Pero está una tercera Colombia que la gente llama Colombia profunda. Es esa Colombia que describen a veces algunos autores, en la cual suceden unas cosas increíbles que son más allá que macondianas, como nos lo interpretó García Márquez. Es una Colombia donde está el imperio del narcotráfico, de la minería ilegal, ¿sí?, donde también tiene inclusive una fuerza pública y unas instituciones del Estado que funcionan muy bien en la primera, en la segunda más o menos, y en la tercera son desconocidas, en la que la tercera finalmente tiene que ser el ejército y las demás fuerzas las que tienen que compenetrarse con la gente. Y eso es muy complejo para el país. Ese entendimiento no lo tiene todo el mundo, porque si tú como periodista vas a una región con tu cámara, con decir a qué medio perteneces, la gente te habla por la presión de grupos que están allí, ¿sí? Entonces, eso es lo que observamos hoy en día. Inclusive las fuerzas que allí interactúan actúan con temor, ¿sí? Tanto la fuerza pública tiene que tener unidades élite para actuar allá, porque finalmente la supervivencia de un policía que termina su servicio y se va a la casa y posiblemente lo pueden matar en el camino, es muy complejo. Se muestra, yo siempre cito un ejemplo, tenemos un gran volumen de motocicletas en Colombia. En Bogotá se puede legislar para las motos, en las ciudades intermedias también, pero ya la gente, si no quiere, no usa casco y el policía no se enfrenta a ello porque es una complejidad. Pero en estas otras regiones, pues el casco es imposible y la moto no tiene faros, etc. Eso muestra que son esas tres Colombias. Coronel, hace poco pasamos por lo que fue el paro armado del ELN primero, hace un tiempo, y ahora casi contados días también tuvimos el tema del Clan del Golfo. Parece que el país, digamos, revive escenas de tiempos complicados, a lo mejor no de la misma forma, pero sí parece que se ha perdido cierto control en los territorios, o por lo menos así lo pareció en las últimas semanas. Ustedes, desde el plan de gobierno que ustedes proponen, ¿cómo planean volver al territorio? ¿Cómo planean retomar esos territorios que con el proceso de paz, pues una gran parte de la sociedad pensaba que iban a ser recuperados por el tejido social, por las personas? Mira, aquí hay una realidad compleja del país. El punto 4 del acuerdo que determinó lo de los cultivos ilícitos, yo creo que no aterrizó muchas realidades. O sea, el acuerdo hay que cumplirlo indudablemente, pero, y quiero partir por estas circunstancias, el tema del narcotráfico y lo profundo, el daño profundo que le hace al país. Estas realidades siempre se han vivido en las regiones a donde solo se envía la fuerza pública. El actuar de la justicia y sus niveles de impunidad son muy complejos, también es entendible. Un juez en un pueblo de estos, ¿qué puede hacer? Entonces, la complejidad de las acciones que empieza por una falta de la cultura, que la gente tenga que entender que las leyes son un acuerdo para que las comunidades puedan vivir, ¿sí? Esto no es el producto de la represión. Entonces hay un incumplimiento de las mismas en las regiones. Tratar de recuperar los territorios implica la necesidad de que el Estado llegue allí, pero aquí hay cosas muy complejas. En la misma Bogotá, un médico no quiere ir a barrios del sur,
para ponerlo en temas de este tipo. A veces en la fuerza pública se ha convertido, por ejemplo, también temas de castigo, mándelo para tal región. Entonces, si el Estado no llega en un conjunto real, si el Estado no ocupa esas regiones, en el cual se tienen que mancomunar los esfuerzos de un Estado, tal como en su momento se planteó con el CAN tenía los ministerios juntos, necesitamos llevar la autoridad del Estado y no solamente las medidas de fuerza, porque es que, por ejemplo, un gobierno siempre toma la fuerza pública para poderlo desarrollar, porque pues tiene la capacidad logística de la misma compenetración con la guerra de enviarlo, pero no es la solución específica para los problemas. Entonces, aquí por ejemplo hay campañas que han planteado la legalización de las drogas, pero el acuerdo latinoamericano y obviamente mundial globalizante las permitiría. Está mostrado desafortunadamente que la democracia liberal tiene muchos problemas en su funcionamiento por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario que deben respetarse, pero también usted encuentra, por ejemplo, que las autocracias, como el caso de Tailandia, pongo un ejemplo, donde el rey de Tailandia determinó la importancia de acabar con el Triángulo de Oro hacia la frontera con Birmania y acabaron el narcotráfico con medidas fuertes. En Colombia se vive. En Arauca, por ejemplo, la guerrilla del ELN dice no más hoja de coca. Y están en la confrontación con las FARC, con las disidencias que ya hubo en el pasado, y logran hacerlo porque la gente tiene temor. Entonces, recuperar la autoridad, no solamente como medida de fuerza, sino logrando también que el ciudadano logre entender estos temas, también pasa por diferentes medidas: educación, justicia. ¿Cómo integrar el Estado en nuestra propuesta para que llegue a las regiones más complejas que ya han sido determinadas por elementos como las zonas futuro o el PEDET, donde impera el tema del narcotráfico? Esto no es un tema solamente de Estado, es un tema también de los colombianos, de cultura, de educación, de transformar las instituciones para que sean efectivas. Me refiero específicamente a la justicia. Ahora tenemos el problema económico, ¿de dónde sacar los recursos? Por ejemplo, se habla de la educación, cuando el primer presupuesto es de la educación, entonces ahí es donde viene el eje de nuestra campaña, la lucha contra la corrupción. Y este es el eje de lo que más me anima a estar con Ingrid Betancourt. Si yo arriesgué la vida en operaciones militares de diferente orden en mi trabajo, ¿por qué no hacerlo contra un fenómeno que es más complejo y es la corrupción como un fenómeno que invade todos los estamentos? Y por eso a mí me anima mucho estar con Ingrid Betancourt, pero no que se convierta en una frase de campaña, vamos a acabar con la corrupción. Es fácil decirlo, que aumentar las leyes. Eso necesita una estructuración mucho más fuerte. Por ejemplo, en el tema de si fuese el vicepresidente que tiene que no solo cumplir lo que estaría el relevo de lo que plantea la Constitución, la gente lo ve como tan simple, pero no, es el apoyo moral que tiene un candidato a la presidencia, pero también es estar en esa posición y poderse compaginar en temas tan complejos como la dirección de un país. En las fuerzas militares tenemos un segundo comandante y es el hombre de confianza con quien uno pasa las penas, los dolores, las complejidades de la batalla o de la complejidad de un conflicto de estos. En mi caso, yo le diría a Ingrid, o le he propuesto a ella, necesitamos generar una lucha contra la corrupción en un programa fundamentado. Entonces yo he estado trabajando mucho en entender este problema, de mirar el efecto de lo que plantea la OCDE o Transparencia Internacional, que es una institución bastante interesante para dar una real política anticorrupción en el país. Antes de profundizar un poco más en esta premisa, coronel, quisiera preguntarle sobre el punto que usted tocó, digamos, de la lucha contra las drogas. Es que no me quedó muy claro. Digamos que la mayoría de políticos en general están defendiendo el fin de la lucha contra las drogas, o sea, como apostarle a otros caminos que ya no involucren, digamos, el enfrentamiento directo de las drogas, porque muchos lo califican, digamos, como una pelea perdida. No sé si me podría profundizar un poco más en... Sí, aquí hay las dos campañas que van en punta, para hablar de ellas, plantean dos líneas diferentes. Una es el combate directo, la fumigación, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda plantea la legalización. Estamos hablando FICO, Petro, pero yo creo que tiene que ser una combinación de medidas, porque no se puede solamente atacar el fenómeno por la fuerza si no hay una presencia real del Estado, pero requiere compaginar los esfuerzos, aprovechar la logística que ofrece la fuerza pública.
No podemos pensar una legalización porque esto sería un acuerdo internacional, ¿sí? Esto requiere de llegar a acuerdos internacionales para plantear qué se desarrollaría en las regiones en este tema. Entonces es una combinación de elementos que parten de entender toda la cadena, por ejemplo, del narcotráfico, que vamos desde la salida del consumo, de lo que implica la demanda en los Estados Unidos, la interdicción marítima y fluvial, que requiere los esfuerzos y el apoyo de Estados Unidos. Cualquiera podría pensar que instalásemos unas bases en Colombia de los Estados Unidos para apoyar esta lucha en la interdicción fluvial y marítima. Son cosas que tienen que pensarse también, que generar una interdicción marítima y fluvial con fuerza que permita ahogar el tema del narcotráfico en el país, pero de paso que permita también el ir a esas zonas donde está determinado el narcotráfico para tratar de lograr cosas paralelas como los temas de reforestación, de recuperar el Chocó biogeográfico, la Amazonía, pero también requiere los temas de reforma de tierras. En síntesis, el problema de las drogas no puede verse solamente desde la lucha, es sistémico y es lo que está causando la muerte de los líderes sociales. Entonces, Ingrid ha hablado de pacto nacional contra la lucha contra la corrupción. También tiene que haber un pacto realmente de los partidos de la lucha contra las drogas. Es muy importante plantearlo, porque el fenómeno no se combate desde la perspectiva de un político que lo entiende o piensa verlo, o desde la academia. Realmente las raíces del narcotráfico requieren un estudio muy profundo que pasa por la combinación de medidas. Ya en el punto de jaque contra la corrupción, que es precisamente uno de los, digamos, eslogans fuertes de ustedes específicamente, se habla mucho de recuperar los recursos de la corrupción desde muchos frentes. ¿Ustedes cómo planean recuperar esos recursos que entiendo consideran suficientes incluso para no necesitar una reforma tributaria? Sí, la implicación interesante lo que planteas de la reforma tributaria. Algunos candidatos dicen es imposible hacer una reforma tributaria o pensar en la reforma del IVA. Una reforma, ya tuvimos la historia de lo que pasó con las protestas pasadas. Lo que planteamos en la campaña con Ingrid Betancourt específicamente se centra en tratar de recuperar esos 50 billones de pesos que habla la Contraloría, la Fiscalía habla de 90. Las cifras son muy altas y es una realidad. Yo me cuestioné como soldado muchas veces en las regiones, cumpliendo mi misionalidad particularmente contra la subversión y viendo los problemas de corrupción que particularmente hoy en día involucran a los gobiernos locales, alcaldes, concejales, gobernaciones, asambleas. Esa lucha contra la corrupción plantea la recuperación de esos recursos y para ello se requieren elementos como una reforma estructural de la justicia, una reforma que tenga implícito la posibilidad de realmente castigar a los corruptos. Pero también pasa inicialmente por el tema de la educación. Muchas de las cosas del país pasan en la educación. El tema ambiental, mire la fuerza que tiene el tema ambiental. A mí me alegra cuando voy en un vehículo con un niño y de pronto un adulto formado en los viejos tiempos lanza algún objeto por la ventanilla del carro y el niño lo regaña. Tenemos que apostarle a eso, educación, para generar la conciencia del tema que plantea la corrupción. En segundo lugar, tenemos que articular el tema de los organismos que están dedicados a la lucha contra la corrupción, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, al efecto de darle dientes y herramientas. Y esto no es solamente crear la figura del SAR anticorrupción, todos los gobiernos lo han creado, pero requiere en medida en profundidad un organismo que se articule. Es como lo que se planteó en su momento, lo que fue el bloque de búsqueda, por ejemplo, contra Escobar fue efectivo. ¿Por qué no hacer un bloque de búsqueda contra la corrupción real, que llegue a condenas reales? También genera lo que plantea la Constitución de la Comisión Nacional del Servicio Público, ¿sí? Esa comisión para la escogencia de las personas a través de la meritocracia, pero una meritocracia humana. Hay un autor muy famoso ahora que habla de la dictadura de la meritocracia, Sandels, y resulta que esa dictadura de la meritocracia también tiene que tener valores humanos. A veces los más brillantes pueden ser los más Lex Luthor, como para poner la criminalidad de una persona brillante enfrentada a Superman. Entonces también requiere que esos procesos de selección de personal sean muy importantes, tanto para el equipo que lo va a hacer como para los funcionarios. Pero hay una cosa mucho más importante que se encuentra aquí y es el tema del uso de tecnologías.
la ciencia de datos por una parte y la inteligencia artificial y el uso del blockchain, por ejemplo, en la cual la decisión no sea de hombres para una contratación o para una selección de personal. Y resulta que muchas de estas cosas, cuando uno las explora, no están pasando en el país. Entonces la selección ocurre al ojo del funcionario. Realmente las formas de la corrupción plantean que se requiere actuar con transparencia, fundado en darle la posibilidad a la tecnología que nos permita la selección en muchos aspectos. Y vuelve a la recuperación de esos recursos, que algunas personas dicen, pero es que nosotros seríamos un país de primer orden si logramos recuperar los recursos, si esto no fuera tan corrupto. Esto tampoco es tan cierto, ¿no? Colombia es una nación con un Producto Interno Bruto bajo comparado a un estado de Estados Unidos, y en esa circunstancia yo lo planteo de una forma simple, ¿no? Con ejemplos simples para la gente. Si uno tiene un salario y tiene dos formas de corrupción, por ejemplo, fuma cigarrillo y toma alcohol, pues llamemos las formas de corrupción. Si usted como padre de familia, de esa nación que constituiría la familia, usted logra recuperar los recursos, pues usted no va a ser un rico, pero seguramente le va a dar mejor bienestar a sus hijos, va a tener mejores posibilidades. Entonces la recuperación de estos recursos nos permitiría, con la eficiencia de la administración del Estado, un Estado que por efectos de la necesidad de emplear, por ejemplo, en los pueblos donde no hay una forma más de hacerlo, pues se convierte en el empleador, pero hay que reducir también esos gastos para tratar de llevarlos a otros sectores, ¿sí? Aquí está la discusión de la educación frente al segundo presupuesto de defensa. Si no logramos recuperar la seguridad como un elemento, pero una seguridad acompañada de los temas de justicia, que pudimos verlo en el tema del remanso, un ejército actuando que tiene que ir paralelamente, el remanso Putumayo, que tiene que ir paralelamente con la Fiscalía para el accionar. Entonces, son cosas muy específicas sobre la corrupción, que se centran en la posibilidad de recuperar los recursos, pero con una campaña real, con el asocio con organismos internacionales que nos asesoren, conseguir las políticas de la OCDE. Este es un largo plan que tenemos, yo lo he estado construyendo y he estado profundizando en el tema, y realmente es lo que más me anima a estar en la campaña con Ingrid. Usted, digamos, tuvo una trayectoria amplia, 33 años en las fuerzas militares, y tiene una hoja de vida, digamos, limpia en ese sentido. Entiendo que también tiene, digamos, varios honores por su accionar militar. Sin embargo, ya que menciona el tema del Putumayo, pues me parece un tema importante porque devolvió al debate público un tema que a los colombianos todavía les duele mucho, y es el tema de los falsos positivos. En un gobierno, por ejemplo, de Ingrid Betancourt, ¿qué se haría para evitar que este tipo de cosas vuelvan a suceder? Mira, yo creo que estamos en otros tiempos. Lamentablemente, ese vacío que generó la justicia, que permitió generar los problemas de las autodefensas, las convivir, también esa falta de inclusión de país que permitió que llegaran a ocurrir estos crímenes, y pues fue una fuerza pública que estuvo abandonada en las regiones combatiendo el fenómeno. Y aquí en Bogotá se discutió otra cosa, inclusive una fuerza pública sin recursos, una fuerza pública que puso muchísimas víctimas, que puso muchos muertos. Yo no estoy justificando el accionar. De hecho, la fuerza pública cometió errores y crímenes que están mostrándose en la JEP bajo el elemento de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, pero centrándose en la víctima, aunque se ha tratado de politizar el tema. Eso es más grave, porque finalmente esto lo que produce es la reconciliación. Entonces la reconciliación es la primera medida que nosotros planteamos en el tema de Ingrid Betancourt. Comparar los sucesos actuales de la fuerza pública después de que tanta gente estuvo detenida, de tantos problemas. Yo tuve compañeros que estuvieron y que están hoy en día ante la JEP en una conducta que nunca fue, yo nunca recibí órdenes de vaya, mate a. Ahora se quiere mostrar como una política de Estado. Realmente hubo muchas fallas en el sistema. Miramos el caso de las madres de Soacha, con los mismos oficiales que hicieron las acciones confesando, el general comandante de la brigada diciendo que cometió omisiones y que no observó realmente qué es lo que estaba pasando. Entonces también aquí hubo muchas faltas de omisión en los diferentes sistemas, y finalmente fue el Ministerio de Defensa el que determinó esta situación y sacó a la luz el tema de los falsos positivos. Yo creo que esa fuerza pública hoy en día, con los sucesos del remanso, tiene otra medida. Esperemos que la Fiscalía lo pueda determinar, la Procuraduría también, la Justicia Penal Militar y las mismas inspecciones de las fuerzas.
pero estamos muy lejos de que eso ocurra. La lección fue muy fuerte para la fuerza pública. Además, allá había tropas especializadas. Tal vez la forma de comunicar de la fuerza pública, pues yo disto mucho de cómo se comunicó, pero la autoridad será la que tenga que decirlo. Entonces, tenemos como plan reconectar a la fuerza pública bajo el principio de los elementos que siempre la han constituido para el país. Desde 1854 hemos tenido una serie de 9, 10 conflictos fundados por muchos problemas que no se centran en la labor de la fuerza pública, que son acciones más bien desde lo político. Entonces, la recuperación de la confianza y el entendimiento y la reconciliación de la ciudadanía con la fuerza pública, que sigue teniendo unos estándares y unos índices muy fuertes, prioriza la tarea del gobierno. Este país, con los problemas que tiene, no puede prescindir de una fuerza pública. Si no hay seguridad, no podemos constituir los temas económicos que permitan brindar los temas de educación, de pobreza. Y la fuerza pública puede ser empleada en muchas otras cosas. La operación Artemisa hoy en día lo muestra, pues hay unos índices también complejos de esa operación, pero si uno lo mira a grandes rasgos, la operación tiene una filosofía interesante. Entonces es importante recuperar la confianza con la fuerza pública. Precisamente yo creo que ese es un punto clave y me gustaría saber cuál sería, digamos, esa apuesta de ustedes, porque yo pues, considero, digamos, que ustedes son fuertes en ese sentido y le apuestan, digamos, a una reconexión de la sociedad con la fuerza pública en general, que también tiene varias afectaciones, no solamente el ejército, con situaciones como estas, ¿no? Vemos, por ejemplo, hablando del tema de la meritocracia, por ejemplo, la indignación que generó, no sé, la fotografía de Diego Molano sonriendo después de todo lo sucedido, cuando en realidad la actitud debió ser de pronto un poco más reflexiva, de diálogo con las personas que de pronto estaban reclamándole un poco más al gobierno, un poco más de sensibilidad frente a este tema. Y creo que el tema es el que usted dice, centrarse en las víctimas, y eso pone un poco de tensión sobre la mesa. ¿Cuál sería, digamos, la apuesta de ustedes para reconectar a las fuerzas militares desde el propio ministerio hasta el militar que está en el territorio? Mira, aquí partimos de... recientemente yo hice un comentario sobre el tema del Ministerio de Defensa. Los países en conflicto, Colombia tiene un gran conflicto todavía, no hemos salido a pesar del posacuerdo, requieren que en estos ministerios estén personas que hayan conocido el papel de la fuerza pública. Aquí no puede ser una persona solamente que pues lo ponga el gobierno ahí bueno, no sé, existen 50.000 razones. Yo voy a centrarme en un país que está en conflicto permanente internacionalmente, y es los Estados Unidos. Todos los secretarios de defensa tienen una conexión, una vivencia con la fuerza pública. Se establece un límite como de 10 años que la haya dejado, pero el Congreso les permite, por una medida del Congreso pueden llegar. El actual secretario de defensa es un general. Ahora, tiene que ser una persona imbuida con la civilidad, con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero que pueda ejercer un liderazgo y que no se vuelva solamente esto un tema de políticos, porque realmente ahí lo que se requiere en un Ministerio de Defensa es una tecnocracia. Esa tecnocracia que permita conectarse con lo que pasa en las regiones, que permita entender también la vivencia del respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, del actuar de la fuerza pública, y entender una cosa súper importante para la que se preparan los militares y policías: entender qué es estrategia, entender qué son los niveles de la estrategia, entender qué es defensa y seguridad. Entonces necesita una preparación y requiere un tecnócrata para ello. Entonces esa reconexión parte por personas que aquí ha habido con una formación importantísima. La fuerza pública es unos esfuerzos increíbles por mandar a gente a estudiar. Hay oficiales brillantes y suboficiales también que pueden estar en esta tarea. Entonces esto empieza por esa reconexión de entender las realidades del conflicto. Un conflicto que pasa desde que yo conozco el efecto me leía yo la versión de la masacre a las bananeras de quien fue enviado allí, el general Vázquez, que fue a reprimir esa situación, y uno dice, no era la medida que había que tomar otras medidas que eran de carácter político, a pesar de la injerencia de ese momento del Partido Comunista, con instrucciones claras de infiltrar ese movimiento que ocurrió en la masacre de las bananeras, pero no era la negociación clara de provocar y la reacción de lo que pasó en la fuerza. Todavía seguimos viviendo eso. Aquí tiene que compenetrarse el Estado e ir a las regiones como un todo, en un compromiso
que no surja de ir en un vuelo de Bogotá a hacer un consejo de seguridad y volver. Entonces, y tiene que pasarse y pensarse, pues los estados en conflicto lo tienen. Yo decía ahora por la polémica, porque el señor ministro, estando en Israel, habló del homólogo de él, que pues, el homólogo de él resulta que es un señor general de mucho tiempo, que estuvo enfrentando los sucesos del Líbano, si no estoy mal, tal vez alguna de las intifadas, y que después fue puesto en el Ministerio de Defensa porque Israel vive un conflicto. Todos los ministerios necesitan tecnocracias. Solamente mire el Ministerio de Salud y lo bien que lo ha hecho el actual señor ministro, que es muy bien visto, pues son tecnócratas en estos cargos. Y aquí no está José Luis Esparza buscándose una posibilidad de estar o no estar en un tema de gobierno, sino son realidades. O sea que no más el hecho de que Ingrid Betancourt me haya puesto a mí como candidato vicepresidencial, esto no lo había hecho nadie. Y es que la fuerza pública ha tenido un protagonismo importantísimo en el país. Es la que termina haciendo todas las cosas. Cuando yo hablaba con la gente de las FARC, pues yo tuve la oportunidad de trabajar en memoria histórica y pues, estar ahí de cierta forma con los acuerdos. Y finalmente los que construyeron en las zonas y los que hicieron las vías de acceso, esas vías terciarias, finalmente fueron parte de la fuerza pública. Tiene un potencial increíble la extensión que tiene ella y tenemos que repensar su función para conectarlos con el Estado. Ahora, hay problemas internos, tiene que aumentarse los temas de contrainteligencia, hay problemas de corrupción en la fuerza pública y obvio que de un general se ven terribles, pero hay en todos los niveles. Entonces toca aumentar las medidas de contrainteligencia asociadas con los organismos de control y a su vez se requiere recuperar la autoridad moral para levantar la moral de los miembros de la fuerza pública. Hablamos de un tema muy interesante, usted lo menciona con el tema de memoria histórica, también lo hablamos con la candidata que es muy enfática con la palabra diálogo, ¿no? Dialogar para un pacto anticorrupción, dialogar con otras fuerzas políticas, dialogar con los sectores, dialogar para entender las necesidades de las personas. Para usted, José Luis Esparza, ¿con quién estaría dispuesto en sentarse en la mesa para hablar, para dialogar sobre los problemas que tiene este país? Ahorita hay muchos actores que hay sobre la mesa, también hay muchas, digamos, apuestas que dicen, no, yo me sentaría con este, pero con este no. En un gobierno de Ingrid Betancourt, ¿quiénes sí y quiénes no estarían sobre la mesa para poder entender lo que están pidiendo, lo que necesitan, etcétera? En primera instancia, los corruptos no tienen cabida. Eso lo ha expresado ella muchas veces. Y con los actores en conflicto tenemos que encontrar mecanismos, realmente. Todos los conflictos, más estos de carácter irregular, se tienen que acabar en una mesa de negociaciones. Pero no puede ser bajo la presión, por ejemplo, del ELN con actos terroristas, con secuestros. Tenemos que cambiar inclusive el lenguaje del conflicto. Cuando yo, como militar, yo oí muchas veces, dicen, no, hay que darles más derechos humanos. Hay montones de materias de derechos humanos y derecho internacional humanitario y capacitación al respecto. Tal vez no entendimos qué era la justicia transicional, pero la justicia transicional tiene que verse como ese elemento de reconciliación. Esa es la filosofía de la misma desde que la ONU la aprobó y que fue tomada aquí para la negociación. A veces se mira desde un matiz político cuando el centro, ya lo decía, es verdad, justicia, reparación, no repetición, desde la figura de la víctima. Y la víctima es la esposa, la mamá, así sea de un terrorista, de un bandido, de lo que sea. Y el eje central de ello busca la reconciliación. Si nosotros lo buscamos matices políticos, pues es muy complejo. Y eso está pasando con la polarización del país. Mire, cuando yo, ahora que estoy en este tema, veo las noticias que surgen, pues yo estaba hablando de este periodista Gonzalo Guillén que manda un video o él distribuye un video donde dice que están los miembros de la policía en una operación junto a gente de civil y que están con los miembros del Clan del Golfo. O sea, después la policía aclara que lo que está ahí es el gaula élite de la Armada Nacional que están haciendo una captura de 2 miembros de estas organizaciones, y pues es terrible. La fuerza pública desde el 2002 contra el Clan del Golfo ha perdido más o menos unos 100 hombres. Entonces necesitamos darle razonamiento al diálogo y entender que para construir políticamente no se necesita hacerlo con mentiras. Claro, está asociado a ello. Yo
recientemente leí un libro que se llama Fake News en el Imperio Romano, y pues así como la democracia nace, el pasquín y la pintada de pared y el anónimo para destruir políticamente al adversario, pero a eso no tiene que llegarse, tenemos que llegar a un acuerdo y un pacto en que la política, no por el deseo maquiavélico de llegar como sea al poder, tiene que centrarse en entender lo que también planteaba Hobbes sobre ese monstruo que es la política. Entonces, en Colombia estamos polarizándonos, y por eso qué interesante sería que el país tuviera la oportunidad tercera. Ingrid Betancourt ha propendido por la unión matemática, la unión matemática de las fuerzas de Fajardo, de el ingeniero Rodolfo Hernández, pueden plantear una opción frente a esa cantidad de escépticos y de votantes en blanco. La gente está cansada de la polarización, tenemos que sentarnos a hacer pactos, como lo señalaba, a dialogar, porque si lo digo yo como soldado que tuve que enfrentarme, y muchas veces el camino de la guerra no es el conveniente, esa expresión terrible que surgió en un momento de plomo es lo que hay, tampoco es la medida. Tenemos que sentarnos a repensar el país, a construirlo, pero no fundado en la presión terrorista de las organizaciones para sentarse en la mesa, y la comunidad tiene que entender eso. O sea, esa negociación no puede partir de ello. Dialogar es importante, reconciliarse es importante, pero no construir con el tema de memoria histórica. Yo no estuve muy contento con lo que hice allí, pues, porque tengo mis razones fundamentales en que veía que quienes estaban en el Centro Nacional de Memoria Histórica no nos entendían, tampoco nosotros nos entendíamos, pero finalmente aquí es entender qué fue lo que pasó y reconciliar. Esa es la principal circunstancia que se le debe ofrecer al país, si no vamos a seguir en guerras eternas. La Guajira, por ejemplo, yo tuve que estar allí, y hay guerras ancestrales que se produjeron por la oralidad y todavía se mantienen. Entonces no podemos seguir viciando, sobre todo a ustedes, la gente joven, con viejos temas, viejos conflictos. Y ese es el tema que está pasando hoy en día. Miedo a una campaña diciéndolo, y la otra la del odio. Complejísimo para el país, lo digo como soldado o ex soldado. Coronel, usted mencionó a Sergio Fajardo y a Rodolfo Hernández, digamos que son de las opciones que la candidata ha nombrado como una posibilidad de alianza, lo cual pues ya salió de la Centro Esperanza, ahora de pronto vuelve a sonarle un poco la idea. ¿Usted específicamente qué opina? ¿Cree que hay esperanza todavía de repuntar en las encuestas? Digamos, no es una sorpresa el hecho de que pues, están un poco abajo, pero ¿cree que hay esperanza de repuntar? ¿O usted también le apuesta a la idea de unirse a alguna de estas candidaturas? Es complejo lo que marcan las encuestas por diversas razones, pero creo que el país se merece una tercera opción en contienda. Creo que el país se merece una opción que no determine lo que señalan unos o lo que señalan los otros. Pero esto tiene que pasar por personas como Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, que finalmente son personas, y las personas, no sé, tienen egos. Pero si ellos razonan, pues está la complejidad de Sergio Fajardo, pues, que se enfrentó a una colisión y renunciar, los costos que esto implica. Pero sería interesantísimo para el país, porque las dos cosas están cercanas. La campaña de Rodolfo Hernández, pues no, es que yo voy a ganar. O sea, esto no se trata de voy a ganar a la presidencia, de yo voy a ganar, no es el yo, es el todos. Es el incluir a una cantidad de personas que son escépticas. Yo no soy un político, yo viví el escepticismo a la política. Es que el margen de colombianos que no votan lo hacen porque no les interesa para nada. Yo les hablo con familiares, estás en política, ¿qué haces ahí metido?, me dicen. Hay un escepticismo generalizado. Y yo le digo a la gente, bueno, esto es como cuando tú vives en un edificio, volviendo a esas metáforas, por decirlo así. Cuando uno vive en un edificio y de pronto hacen una asamblea y nadie va a la asamblea, después la asamblea determina cobrar o hacer tal cosa o arreglar alguna cosa, y después la gente se queja. Eso es lo que está pasando. Los colombianos tenemos que ir masivamente a las urnas, y no solamente ir por el miedo y el odio, por tomarnos la posibilidad de que la política es tan importante, que es el sistema que elegimos, y creo que los colombianos tenemos que sentarnos a observar las propuestas, a tratar de leer un poco más, no la propaganda, sino el razonamiento. Y yo creo que el centro podría ofrecer ese razonamiento. Lamentablemente en América Latina yo estuve mirando las tendencias, siempre saltan de una punta a la otra punta, y lo razonable no da. Entonces empiezan a llamarle que tibios, empieza la expresión de tibios. Entonces, ¿qué es? O sea, ser polarizante. La expresión tibio está mal acumulada. Es la racionalidad, el equilibrio.
Y eso puede ofrecer el centro teniendo una nueva propuesta que no nos lleve a otros caminos complejos. Este proyecto de ustedes, aparte que, digamos, el partido como tal de la doctora Ingrid Betancourt, pues está casi que recién aparecido de nuevo, otra vez en el panorama electoral. Este proyecto de ustedes va para largo, es decir, lo plantean ustedes, lo piensan más allá del 29 de mayo, sin importar, digamos, cuál sea el resultado de las urnas. Pues yo debo decir que yo estoy en esto por razones fundamentales, diría yo, como cuáles. El eje de lo que fue Ingrid Betancourt, la senadora de los 90, fuerte, que luchó contra la corrupción, el hecho de haber construido una amistad con ella, que pues la gente sataniza porque se fue del país, pues era una víctima después de estar unos 6 años secuestrado con una cadena al cuello, además ella era una rebelde, pues tenía razones para irse a ver a sus hijos, su papá murió durante su secuestro. Yo en ella veía desde tiempo atrás una combatiente en lo político como yo en lo militar. Entonces, creo que hay posibilidades, es difícil, hay que seguir construyendo y tal vez el tiempo nos dé la razón de la importancia de una nueva opción en la política. Una opción que respete las libertades económicas, pero que también atienda a cosas complejísimas de hoy en día, como este partido que tiene un espíritu ambientalista fuerte, importante para el mundo, lo está mostrando el calentamiento global, tenemos que tomar medidas antes de que subamos esos 1.5 grados, y a su vez que también represente la reconciliación y la lucha contra la corrupción. Entonces yo veo que los proyectos renacen, porque estamos aquí viviendo el renacimiento del proyecto de Ingrid Betancourt, y seguramente la gente espera en esa racionalidad ver una opción política importante. Entonces hay que trabajar más en ello y la idea pues es trabajar. Yo no sé cuál sea mi camino ahora, pero en Ingrid Betancourt veo el interés de continuar con su trabajo político. ¿Cómo es la candidata? ¿Cómo es Ingrid Betancourt? ¿Cómo es trabajar con ella? Como usted bien lo dice, de pronto es diferente la mujer que vemos a la mujer que es ya en el plano político internamente, planeando las cosas. ¿Qué visiones de país tiene? Mire, Ingrid Betancourt tiene, o sea, es interesante porque yo de cuando era capitán la veía en sus debates en el Congreso y su combatividad. Es un ser humano con errores, obviamente. Iba muy bien en la política hasta que supo este tema del secuestro, que se hizo secuestrar, que fue terca. Bueno, los seres humanos están en el mundo para errar y acertar. Ese flagelo del secuestro la minó bastante en su condición física y tal vez la hizo retirarse un poco del país, pero ella tiene resiliencia, es una mujer muy fuerte, es la única mujer en contienda. Tenemos que darle oportunidades a las mujeres. Yo creo que los hombres hemos llevado al estado de cosas el país que ya es el tiempo que una mujer gobierne. Entonces Ingrid Betancourt representa lo que representa una mujer: cuidar, dialogar, no generar el tema más de la violencia como condición importante para el país. Es una mujer que trabaja permanentemente. Yo como soldado tuve que pasar unas jornadas, como todos los miembros de las fuerzas militares, muy fuertes, y en Ingrid encuentro es una capacidad de trabajo muy fuerte, una mujer con ganas de entender, de aprender, y sobre todo con una admiración profunda por una persona como fue su padre, que fue un personaje de la vida política colombiana muy importante, lo fue su mamá. Entonces como que le quedó ese arraigo y esas ganas. Es una mujer que no tiene problemas de corrupción, eso me encanta de ella. Lamentablemente la lucha, las campañas políticas, tal vez cosas como el error que comete idiomático cuando dice se faire violer, que es una expresión en francés que si se traduce literalmente pues puede pasar bien, estar un periodo allí en Francia, pero yo encuentro una mujer muy valiosa para el país, con muchas ganas, que no se puede desestimar en el plano político nacional. Es una política honesta. Honestidad es lo que he sentido al lado de Ingrid. Siempre las actuaciones son de confianza, tenemos carácter fuerte los dos, pero son actuaciones que merecen la oportunidad de que el país entienda nuevas cosas. Ingrid no haría un pacto con los corruptos, de eso estoy totalmente seguro, y ese es el principal valor de ella: mujer, anticorrupción y la resiliencia de haber vivido el tema del secuestro. Ya para terminar, coronel, ¿con qué país sueña usted?
Bueno, yo tengo la vocación que tuve desde que entré a la Escuela Militar de Cadetes a los 16 años. Yo me imbuí en esa vieja historiografía de las guerras, de pensar en la grandeza del Estado, la nación. La soñé y quise entrar al ejército por ello. Esa ilusión pues poco a poco va cambiando porque uno va entendiendo cosas, ¿sí? Va entendiendo el país en unas complejidades absolutas y por tanto todavía tengo esa ilusión de joven cadete cuando entré a la escuela militar, de pensar en luchar por una Colombia grande, respeto por los derechos humanos, respeto por el derecho internacional humanitario, respeto por los congéneres, con la posibilidad de un crecimiento económico sostenible acorde a los problemas ambientales que vivimos hoy en día. En una nación donde los colombianos podamos sentarnos, donde podamos tener una justicia eficiente que castigue a todo el mundo si es que castigar se llama el hacer justicia, o que recondicione a las personas. Tenemos una posición geoestratégica y geopolítica muy importante. Las gentes nuestras han sabido sobrellevar todos estos temas de conflicto. A mí, yo he tenido la oportunidad de estar afuera por el ejército, me encanta viajar por mis lecturas, me encanta, siempre me ha gustado ese tema de viajar y lo he hecho con eso, es lo que he hecho con mis recursos que me ha pagado el Estado. Y me encanta ver cuando la gente habla de Colombia, una nación con unos potenciales tan importantes, pero enfrascada en un conflicto, en un tema de narcotráfico, de inconsciencia ciudadana, porque es que los temas aquí no solo son de gobierno, son de ciudadanos. Y pues esa ilusión me hace tomar partido por esto que estoy haciendo, por la política, porque pues también yo salí medio abruptamente del ejército y esto pues Ingrid lo que hace también es poner al coronel Esparza, el ser humano que pues trabajó mucho tiempo y que aún está a la espera de entender qué fue lo que pasó con mi carrera, pero no es un resentimiento, ¿no? Finalmente he encontrado la vocación de servicio en este tema de la política, vamos a ver si me quedo o reflexionaré, ¿no? Pero siempre con un deseo de servir por el país. Coronel Esparza, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. No, a ustedes muchísimas gracias, ojalá pueda ser vista, nos puedan entender nuestra filosofía y nuestro pensamiento. Soy un colombiano criado en un pueblo que le debo todo al ejército, que simplemente a mis papás me permitieron educarme, me incentivaron el estudio y pues eso me tiene acá, entonces agradezco mucho esta oportunidad, muy amable. Muchas gracias también a todos los que nos sintonizaron con esta entrevista y recuerden que en este medio vamos a seguir abriéndole la puerta a todas las voces que esperan llegar a la Casa de Nariño el próximo 29 de mayo. También recuerden que quién y qué es el placer de saber, ver y oír más.